Seguimos en esta tertulia de miércoles 15 de diciembre de 2021 con Oscar Sarlo, Gloria Robaina, Heber Gato y Gabriel Budiño. Vamos a ver si se solucionaron los temas técnicos ahora, si cambiamos la pisada. Bueno, vamos al segundo tema que tenemos previsto. El fiscal Fernando Romano archivó la investigación a jugadores y dirigentes de Peñarol que entonaron cánticos violentos contra Nacional en una fiesta donde se celebraba el campeonato uruguayo obtenido por los aurinegros la semana pasada. El fiscal también citó a declarar a dirigentes de Nacional que vocearon consignas violentas contra Peñarol el sábado a la noche, luego en este caso de las elecciones en el Club Albo. Los dirigentes tricolores declararon ayer y se retiraron de la sede de Fiscalía sin hablar con la prensa. Esta mañana, aquí en Perspectiva, el fiscal Romano sostuvo que las citaciones pretendieron sensibilizar a los actores del fútbol sobre las consecuencias de los cánticos violentos. Mi intención en ningún momento fue penalizar y tampoco convertir esto en algo mediático, era simplemente sensibilizar y lograr que hubiera una comunicación a la opinión pública, un mensaje, que estas cosas no se deben permitir más, que esto lo tienen que tomar la Asociación Uruguaya del Fútbol y todos los actores del fútbol, todos los estamentos del fútbol, para que esto se corte, porque hay herramientas, tienen herramientas para hacerlo. ¿A qué herramientas alude concretamente? Estoy refiriendo al reglamento de la Asociación Uruguaya del Fútbol, a los reglamentos de la Conmebol y de FIFA, que hay que ajustar, y algunos sí, porque por ejemplo en Europa, si hay cantos racistas, el partido se para. Y acá no entiendo por qué no se puede parar el partido. Se habló de quita de puntos, no hay que quitar puntos porque eso puede ser utilizado por los barras bravas o por las barras para perjudicar a un equipo. Romano también informó que su fiscalía va a investigar a usuarios de redes sociales que replicaron canciones violentas de Nacional y de Peñarol. Romano dijo que estas personas serán incluidas posiblemente en la lista negra de la Asociación Uruguaya de Fútbol, por lo que no van a poder ingresar a las canchas. Además, posiblemente sean citados por Fiscalía y formalizados por apología del delito. ¿Cómo vieron esta novedad? ¿Les llamó la atención el planteo del fiscal Romano? No estamos acostumbrados, ¿no?, a que se haga este llamado de atención así tan fuerte, a que jugadores y dirigentes tengan que ir a la justicia, a que usuarios de redes sociales también terminen siendo convocados. ¿Quién quiere empezar? El propio fiscal en sus declaraciones pedía, si mal no recuerdo, que no apareciera su imagen porque tenía miedo de represalias, lo cual habla mucho de cómo funciona la violencia en el fútbol y del nivel de penetración de esa violencia. Es decir, un fiscal, supongo yo, que debe estar muy acostumbrado a amenazas de delincuentes, de violentos, pero cuando hablamos de fútbol la generalización puede ser tan grande y la cantidad de población involucrada puede ser tan grande que tiene que expresar esa preocupación, lo cual es como muy dañino para nuestra sociedad que funcionemos de esa manera, que nos parezca natural responsabilidad de un fiscal en su trabajo por una decisión antiviolenta, y los vínculos fuertes que también tiene este entramado de barras con organizaciones violentas, con delincuentes profesionales, digamos, pero también a su vez cómo un montón de personas se transforman cuando en una actitud de multitud se sienten protegidos para decir ciertas cosas o para tomar actitudes que seguramente no la tomen. Porque ese es un punto que para mí es clave en toda esta historia, que es no solo son violentos, delincuentes extremas de barras bravas, peligrosas, no sé qué, sino que hay un montón de personas que hacen una vida completamente normal promedio, ahí va, puse las comillas, pero promedio, digamos, que sin embargo cuando están en ese contexto son capaces de cantar y festejar la muerte de una persona. Y eso es inaceptable, es terrible, y habría que ponerle cascabeles al gato. Por lo tanto, la actitud del fiscal me parece valiosa. Me parece también importante de que no se haya centrado en los jugadores
que protagonistas de este tema. Es decir, alguien decía por ahí, bueno, son gente joven que no sabe lo que está cantando. Bueno, pero tienen una institución que lo rodea, que es la responsable de explicar, de enseñar, de cuidar y de proteger incluso a esos jugadores, ¿no? Decían, bueno, un procesamiento, un jugador de estos le puede implicar destrozarle su carrera porque no puede viajar al exterior. Bueno, alguien debería preocuparse por esos gurises de que son personas públicas, de que, bueno, de que tienen una penetración enorme en el tema. Por otro lado, hoy había oyentes que planteaban eso. ¿Por qué la diferencia entre una cosa y otra? Y sobre todo porque, bueno, siendo figuras públicas, ¿no? Es cierto que también está de por medio eso que decís, la afectación que puede tener, pero ¿cómo agarrar el tema, no? No, hacemos responsables a jóvenes de tantas cosas y sin embargo a estos no. Lo que digo es que hay que tener cuidado de que esos jóvenes pertenecen a instituciones y las instituciones deberían proteger a esos jóvenes también. A ver, sí. ¿Por dónde seguimos? Gloria, ¿querés vos? Bueno, sí, en primer lugar, yo me cuesta mucho, o sea, en primer lugar está muy bien lo que ha dicho Gabriel, está muy bien que estas cosas se hagan públicas, está muy bien que se empiecen a tomar medidas y la responsabilidad de los clubes y las directivas y los entrenadores y los directores técnicos. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo de que, porque además creo que nadie le ha puesto en serio el cascabel al gato. Aquí se han ido como acomodando situaciones y sobre todo lo que tú decís, esta sociedad entre la droga y las barras y bueno, y la sociedad a veces de estas barras con algunos legisladores de todos los sectores. Digo, porque en esto no quiero individualizar. O sea que también esto tiene legisladores o políticos, quiero decir, esto también tiene conexiones políticas. Entonces, claramente aquí no ha habido una voluntad desde la política y desde los clubes por ponerle a este tema todo lo que habría que ponerle. En cuanto al fiscal Romero, a mí me genera muchas dudas, ¿viste? Porque si alguien ya sabe de antemano que no quiere perjudicar a los muchachos, pobres muchachos, que para mí no son nada pobres muchachos, que no quiere perjudicar a los pobres muchachos, que después que escucha a los directivos de Peñarol archiva la cuestión. Digo, pero ¿y qué hizo con todo esto? O sea, creo que si es un fiscal... Lecciones de moralidad. Bueno, no es su rol, parece. Ojo, y personalismo, otra vez estamos en lo mismo. Personalismo, mi minuto de fama. Yo con todo respeto no lo conozco personalmente, pero digo, me parece que si esto iba a terminar en estos términos, es como hasta inútil que esto se haya dado. Porque es verdad, aquí hay que tomar medidas en serio con relación a tema. Ahora, él dice para crear conciencia, para que se tomen medidas, pero tampoco soy el redentor de la nación que voy a conseguir que los clubes por fin haciendo esto. Y una cosa muy chiquitita más, me parece que aquí otra vez vuelve a jugar el límite entre lo público y lo privado. O sea, porque el argumento era una fiesta privada, estos son las redes nuevamente que se meten en la vida privada de la gente. Hoy lo que decía el fiscal es que cuando esos videos se hicieron, trascendieron, ¿no?, ese ámbito, ahí tomó estado público, claramente. Tal cual. O sea, estamos otra vez en lo mismo con todo lo que ya sabemos que suponen las redes de pérdida de privacidad y cuestión. O sea, hoy la gente está expuesta aún dentro de su propia casa. A ver qué dicen los abogados de la mesa. A ver, los escuchamos. ¿Quién empieza? ¿Oscar? ¿Querés empezar vos? Sí, para aprovechar que todavía tengo conectividad, entonces vamos a... Bien, adelante, Oscar. Perdón, Heber. No, con gusto. Yo digo que... Yo lo que veo es que muestra esto que cuando un fiscal... Esto es una iniciativa que si no lo hubiera hecho no pasaba mayormente nada. Pero muestra que los fiscales tienen una gran discrecionalidad para tomar iniciativas y en este caso me parece que fue utilizado las posibilidades que le dan para una iniciativa en principio positiva porque está buscando contener una práctica, una cultura que es realmente muy negativa, muy destructiva y yo creo que está, en principio diría que está bien, sino el hecho que no haya terminado en un procesamiento. Bueno, la verdad que si podemos actuar desde un modo de contención, persuasión,
yo celebro que alguien se tome el tiempo de operar por ese lado, porque las cárceles ya están demasiado recargadas. Entonces, yo creo que no está mal intentar de esta manera. Y estoy totalmente de acuerdo con Gloria que esto no miremos para el costado ni nos hagamos los distraídos, ¿no? Acá hay muchos que durante años jugaron a los aprendices de brujos y creyeron poder manejar estas cosas, las barra bravas, como estructuras de poder o parte de la estructura de poder en el deporte, el tráfico de droga y todo esto. Algunos creyeron que lo podían usar a su favor y hoy se les fue de las manos. Entonces, entre todos tendremos que ir saliendo de esto para ver si mejoramos un poco el clima que hay. Y que, yo no digo el deporte porque el fútbol ya no es un deporte en este sentido, es un espectáculo, que la gente pueda volver a los espectáculos y disfrutarlo porque es parte de nuestra identidad nacional, el fútbol, ¿no? Entonces eso hay que cuidarlo, y a mí me parece que en principio la intervención muy meditada, a mí me llamó la atención, sí, que la cultura del fiscal Romano, que demuestra que la tradición del derecho romano sigue teniendo peso en nuestro medio. La cultura que demuestra en el conocimiento de cómo operan estas cosas, a mí me dio una gran satisfacción realmente. A ver, te pregunto por eso, Oscar, porque por ejemplo tengo mensajes como el de Albérico de la audiencia que dice: no debió usar la ley para amedrentar, no es función del derecho penal. Y hay varios oyentes que cuestionan eso. Sí, yo lo he escuchado eso, es probable, pero bueno, él mismo dijo: yo estoy más bien haciendo una tarea educativa. Sí, tampoco es la función, ¿no? Si lo buscamos en la ley no está, pero lo cierto es que los sistemas judiciales tienen como una de las externalidades positivas el servir de modelo, de contención, y eso en términos de sociología jurídica está perfectamente reconocido y admitido y asumido como positivo. Entonces, claro, una lectura muy formalista del derecho diría: bueno, eso no está en la enunciación de las competencias del fiscal. No lo está, pero es una de las funciones reconocidas a los sistemas judiciales. Y los fiscales obviamente integran el sistema judicial en sentido amplio, ¿no? Aunque no estén en el poder judicial. Así que a mí me parece que tomar conciencia de eso y usarlo, quizás lo que no está mal, pero quizás lo que no debió fue haberlo explicitado tanto, de una manera un poco profesoral, haber explicado la motivación. Yo creo que tendría que haber actuado, luego decir: bueno, no encontré mérito para ir adelante, y haber hecho lo mismo. Pero me parece que, bueno, puso su perfil en la cosa. Heber, en tu caso, ¿cómo lo ves ese punto que yo le planteaba a Oscar? Bueno, yo en general estoy de acuerdo con lo que han expresado mis antecesores sobre este tema. Creo que es muy lamentable esto que pasó, ¿verdad? Me refiero a la violencia social, la violencia en el fútbol, la violencia que se expande como una marea imparable en muchísimas áreas de la sociedad moderna, ¿verdad? No es ajeno a este fenómeno el problema de las redes, ¿verdad? Como lo señalaba Gloria, cómo amplifican lo que ocurre privadamente y transforman lo privado en público con una enorme irresponsabilidad que genera que el delito y el fenómeno público en algunos aspectos aparezcan confundidos, ¿verdad? Que un sector de la población celebre el homicidio, el terrible homicidio de un hincha de otro cuadro, está revelando que algunos resortes de la sociedad uruguaya, yo diría que la sociedad mundial, porque este fenómeno no solo ocurrió y ocurre en Uruguay, ocurre con más marcadamente en la Argentina o en el Brasil, pero aún en la culta Europa se dan fenómenos de este tipo que son absolutamente lamentables. En cuanto al hecho concreto en sí,
Yo ahí tengo una ligera diferencia con Oscar. Coincido con él con que los jueces cuando emiten su fallo no solo invocan el derecho, sino también, siguiendo lo que dice el Grand Working, incorporan algunas reflexiones morales. Necesariamente una sentencia supone temas jurídicos y temas morales que están conexos, ¿verdad? Que son conexos. De manera que lo que voy a decir no tiene nada que ver con un positivismo jurídico al cual no adhiero. El positivismo jurídico es la idea de que lo que no está marcado claramente en una regla de derecho no existe. No suscribo eso. De todas maneras, no me gustó mucho, debo decirlo, la actuación del fiscal. No en su objetivo, que era concientizar a la sociedad de los males que atraviesa. Las dudas que tengo es si eso es función del fiscal o es función de otros órganos, como puede ser el Parlamento Nacional, como puede ser la Secretaría Nacional del Deporte. A mí, que los jueces o los fiscales en definitiva utilicen la moral en sus pretensiones frente al Poder Judicial o en el propio Poder Judicial, insisto, no me parece mal. Ahora, ese rol de de tratar de concientizar a la sociedad a través del Ministerio Público, no solo no está legislado, sino que tengo dudas de que sea un buen procedimiento. ¿Qué pasaría, como decía Gabriel, si mañana los jueces o los fiscales empiezan a manifestarse contra el aborto, a manifestarse contra la homosexualidad? ¿Qué pasaría ahí? Es decir, estaría bien que lo hicieran. En este caso, sin duda que está muy bien reprimir y procurar que la sociedad cambie su visión respecto a los delitos de difusión de la violencia. Pero señalo esta duda. Yo creo que los fiscales deben limitarse a señalar o a imputar eventuales delitos y a denunciarlos y a proseguir como parte acusatoria del Estado el proceso que lleva al castigo. Tengo algunas dudas, o muchas dudas, si corresponde esa función de Catón el censor, ¿verdad? Empezar a difundir públicamente mensajes morales. Es lindo tema para la mesa de juristas, Oscar, ¿no? Es un excelente tema. Me gustó, ¿eh? Bueno, me alegro. Creo que mucho. sí que lo tomamos, ¿eh? Da para volver sobre él. ¿Alguien quiere agregar algo? Me Gloria, gustaría dale. hacerle una consulta a los juristas, que yo digo, justamente capaz que la pregunta deja en evidencia mi desconocimiento del tema. Pero digo, en un caso como este, por ejemplo, sin dañar la moral, ni la reputación, ni las posibilidades de trabajo de los jugadores jóvenes, ¿no se podría haber aplicado la ley de falta? O sea, tomar esto como una falta. A mí me hubiera gustado ver a los jugadores limpiando plazas públicas, por ejemplo, o colaborando con una escuela. Digo, ¿por qué necesariamente la penalización de la cosa no significa prisión, no significa... Entonces, digo, lo digo más como pregunta, porque hubiera sido mucho más coherente si se hace la cuestión, digo, en el caso del fiscal, y se sabe también hasta qué final llevarlo, y si es posible llevarlo a un final de este tipo, porque es muy aleccionante este tema de ver a los jugadores que cometieron un error aún en su vida privada, un error más que un error, digo, era incitación al delito público, o sea que ¿por qué no verlos en una tarea comunitaria que me parece perfectamente como hubiera sido una medida posible para de alguna manera sanar esto? Porque la cuestión de fondo no se resuelve y fue muy grave lo que pasó, ¿no? ¿Qué dicen? Conteste Oscar en primer lugar, que es mucho mejor jurista que yo. No, tiene razón Gloria, creo que podría haberse transitado ese camino, creo, yo no soy experto en materia penal, nunca la ejercí y ahora estoy más alejado todavía, pero sí, podría haber sido, pero repito, la forma en que usó sus facultades, la de convocarlo, la de hacerle notar que hay un poder judicial, un sistema judicial, mejor dicho,
que está atento, que podría eventualmente actuar. Yo creo que fue positivo y el resultado creo que fue positivo porque la gente asumió un compromiso del error, algunos reconocieron explícitamente el error y bueno, el cambio en la cultura requiere un proceso largo de toma de conciencia, de mostrar los límites, de mostrar reacciones y creo que todos tenemos que reaccionar porque la verdad que todos hemos sido tolerantes con este tipo de cosas. Y si no tienen un poder desde afuera que nos venga a tocar el hombro y decirle, mirá que no podés hacer esto, la gente, los que cuando integramos grupos, nos dejamos llevar por el contagio, por el ánimo grupal, y somos así. Entonces, a mí el resultado no me parece mal. Estoy de acuerdo también con Heber de que no es el modo usual de ejercer estos poderes. Creo que él estaba recordando una vez que en una sentencia ya por la década del 90 un tribunal dijo que los jueces se podían transformar en la conciencia moral de la sociedad. Bueno, sí, eso así no se puede decir. Yo creo que hay que hacer algunas cosas, pero no arrogarse esa facultad porque nadie sabe nada. Sí, yo coinciden los juristas. A ver. Solo agrego a las palabras de Oscar que suscribo, que el problema con este tipo de delitos es que hay que probar el dolo, ¿verdad? Y no es fácil probar el dolo. El dolo es la conciencia y voluntad de los actores de estos cánticos que lo hacían para, en definitiva, resaltar el delito. Ellos lo primero que hicieron, dijeron que cantaban porque cantar era una rutina entre los equipos y que en ningún momento tuvieron el ánimo específico de dañar la figura de los fallecidos en el fútbol. De manera que yo creo que un juez frente a este tema hubiera tenido que dejar en libertad a quienes ejercitan. Trato de contestarte, Gloria, tu pregunta de por qué no se lo... Es muy difícil, digamos, procesar y luego condenar a alguien en este tipo de delito, salvo que sea un nazi convencido que diga, sí, yo lo que quiero es que los judíos se mueran porque son mala gente. Tomo un ejemplo extremo, pero ocurrir. Si no, es muy difícil probar el dolo, y eso es lo que dificulta la labor, tanto del fiscal como ulteriormente la del juez, ¿verdad? Sever, si me permitís una interrupción, ¿cómo no? Al tema, porque acá me parece que en la línea de lo que preguntaba Romina, bueno, ¿cómo podemos tomar conciencia de todo este tema? Yo, si no estoy equivocado, creo que nuestro Código Penal sanciona también el dolo ultraintencional, o sea, aquel que comete un acto sabiendo que puede llegar a ser delito, pero no se frena y sigue adelante, asume el riesgo de cometer el daño. Bueno, yo creo que la cultura que estamos viviendo, porque él plantearon el tema de si era privado, no era privado, bueno, tenemos que todos decir que nuestra vida privada, en la medida que esté presente otro y el otro tenga un celular, todo puede ser transformado en público. Es cierto, es cierto. La ultraintencionalidad del dolo, en ese caso, es saber que pudiendo algo trascender, seguimos adelante. Pero Oscar, yo no estoy seguro, yo tampoco soy penalista y por consiguiente soy bastante ignorante en esta materia, pero tengo alguna duda si el delito ultraintencional se aplica a esta figura. No lo sé, la verdad que no lo sé. A ver, leo este mensaje de Martín antes de darle paso a Gabriel, que creo que quería plantear algo de lo público y lo privado. Otro ángulo, dice Martín, para este tema de los cánticos agresivos. ¿Cómo educamos en entender el cambio de paradigma en el límite entre lo público y lo privado? El smartphone colocó un antes y un después. Quizás la privacidad no existe más y hay que actuar en consecuencia, más cuando se ejerce alguna autoridad que implica lo público necesariamente, dice Martín. Tal cual, en esa línea, ¿no? Como que nos falta todavía asumir que cada vez que hacemos algo y estamos sujetos a ser filmados, vamos a estar sujetos a ser público lo privado. Y en esa línea hay que pensar en responsabilidades que más allá de la judicialización de estos temas, tendrían que empezar por una
por una autopercepción, digamos, de los impactos que tienen las cosas que hacemos. Y a mí me gustaría que, más allá de que se lo sancionara o no se lo sancionara, se hiciera una revisión crítica de eso y se dijera, bueno, vamos a salir a aprovechar esta instancia y vamos a aprovechar este error o esta filtración o estos hechos para dar mensajes claros, ¿no? Es decir, porque cuando se judicializan las cosas, obviamente los actores tienden a protegerse, ¿no? Y a proteger a los suyos. Y en realidad a mí me gustaría ver a gente más expuesta diciendo esto que hacemos y que lo reconocemos, que lo hacemos en forma sistemática, y digo en primera persona, pensando en alguien, por ejemplo, un dirigente de un club que debería hablar en primera persona cuando son sus hinchas, cuando son sus cánticos, cuando son sus banderas, cuando son sus historias. Deberían poder hablar en primera persona, reconocer esas cosas y hacer acciones en ese sentido, ¿no? Es decir, ir a hablar de estos temas a lugares públicos, al otro club, a encontrarse y a entender que estas culturas de odio y de loop permanente, que son causa y consecuencia, porque siempre alguien va a decir que esto empezó con otro que hizo algo peor, no son sanas, no son nada buenas, y entendiendo de que lo privado se diluye, que cada vez es más difícil, deberíamos tomar acciones cada uno de nosotros en enmendar estas situaciones.